Buenas tardes, mi nombre es Andrea García y el día de hoy les hablaré sobre las gráficas. Es un tipo de representación de datos generalmente cuantitativos mediante recursos visuales para que se manifieste visualmente la relación matemática o correlación estadística que guardan entre sí. Las partes básicas, entre ellas tenemos el título, gráfico propiamente dicho, la fuente y las notas explicativas. El título deberá responder las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Tiene que ser breve, conciso y preciso, debe ser el mismo que se utilizó en el cuadro de origen. El gráfico propiamente dicho, dependiendo del tipo de gráfico, la elaboración del mismo debe cumplir con varias características específicas. En las fuentes tenemos las fuentes primarias, las fuentes secundarias y también si se presentan cuadros numerados. Las notas explicativas, al igual que las fuentes, deberán anotarse de manera discreta y estética, con la letra más pequeña que el título, y cada acotación debe ser diferente tanto el color como la forma. Pueden ir señaladas del lado derecho o en la parte inferior después de la fuente. Ahora vamos a hablar sobre los gráficos circulares. Pasos a seguir para la elaboración. De preferencia se inicia de derecha a izquierda, como las manecillas del reloj con la característica de la variable estudiada se ordena de mayor a menor. Luego se procede a hacer el cálculo de los grados que corresponde a cada característica con una regla de 3, partiendo de que 360 es el 100%. Y seguidamente se procede a graficar tomando en cuenta que se necesita una regla, un compás y un transportador. Luego se calcula los grados que corresponde a cada sexo aplicando una regla de 3, dando como resultado 235 grados y 125 grados, un total de 360 grados. De ahí se obtiene nuestra gráfica donde indica que el 62,29% es femenino y el 34,71% es el masculino, y cada una de las partes que conforman nuestra gráfica. Ahora vamos a hablar sobre las gráficas de barras. La horizontal o abscisa, que es la X, se destinará para las diferentes clases de escala. La vertical u ordenada, que es la Y, para anotar la frecuencia o número de veces que se observa el fenómeno estudiado. Las gráficas deben guardar las siguientes razones: entre 1 a 1, 1 a 1.5 y 1 a 2. La mayoría de estas gráficas presentan formas rectangulares y se inscriben en las llamadas coordenadas rectangulares, que son aquellas formadas por la interpretación de dos líneas en ángulo recto. La frecuencia siempre debe empezar de cero, las divisiones de las frecuencias deben de ser iguales y las divisiones de las frecuencias no deben ser demasiadas. Ahora vamos a hablar sobre los histogramas. Es una gráfica de distribución de frecuencia. Los histogramas en general se destacan por: el ancho de la barra vertical es proporcional al intervalo de clase usado. La altura de las barras es un intervalo de clase, es proporcional a la frecuencia de ocurrencia del evento en el intervalo de clase. Y tanto el título, la fuente y las notas aclaratorias siguen los mismos principios mencionados anteriormente. Como se podrá observar en el ejemplo, en este caso las barras no están separadas, sino unidas, mostrando una continuidad. Presentan la distribución de frecuencias de variables intervalares continuas. Ahora vamos a hablar sobre las gráficas de líneas. Los gráficos de líneas se utilizan para mostrar el valor cuantitativo en un intervalo o intervalo de tiempo continuo. Se usa con mayor frecuencia para mostrar tendencias y relaciones cuando se agrupan o con otras líneas. Los gráficos de línea también pueden ayudar a dar un panorama general, por así decirlo, en un intervalo para ver cómo se ha desarrollado durante ese periodo. Los gráficos de línea se representan dibujando primero los puntos de datos en una cuadrícula cartesiana y luego conectando una línea entre estos puntos. Típicamente el eje Y tiene un valor cuantitativo, mientras que el eje X tiene una escala de categoría o secuenciada. También se decide cuántas unidades representa cada línea del gráfico para cada una de las variables. Ahora vamos a hablar sobre los pictogramas. Primero se elige la fuente de los datos que va a representar el pictograma. Luego se hace una lista de todos los datos que se reunieron. Seguidamente se escribe una breve descripción de qué es lo que las personas van a ver al observar el pictograma y se le asigna un valor a cada símbolo. De la conclusión de este ejemplo tenemos que 6 prefieren el zoológico, 2 el parque, 4 el cine, 8 prefieren el circo y 6 el museo. Ese ha sido todo el video de los pasos a seguir para elaborar una gráfica. Todo va a depender de la gráfica que uno quiera hacer. Yo mencioné las que más se utilizan. Gracias.